obras de excedencia y presas. ¿Ven las imágenes que les estoy pasando? Sí, sí se ve. Este es el desvío en funcionamiento de la presa del Cajón durante las avenidas del 2004. Son el portal de salida con, con el flujo. Vean la entrada con entradas hidrodinámicas. Verdaderamente la entrada hidrodinámica es más latosa desde el punto de vista constructivo. Tienen que hacerla con cimbra metálica, pero sí les ofrece menos altura de ataguías. La salida de los túneles de desvío, las escalas de medición, que como verán es un poco turbulento el flujo. El procedimiento de construcción, este es un puente desde el túnel crucero del desvío con el flujo bastante ordenado. Lo que veíamos hace un momento era la salida de los desvíos donde el flujo se hace turbulento. Pero bueno, para terminar el tema de la del cálculo de los desvíos. Vamos a ver. No se pide en el proyecto con el detalle con el que se hace aquí, pero me interesa mucho, jóvenes, que ustedes sean capaces de identificar que esta metodología se aplica para lo que es la selección de la obra de desvío desde el punto de vista constructivo, metodológico, y que todavía existe el criterio probabilístico con el cual se efectúa, con el cual se hace este tipo de diseños. Entonces, lo que no sé, se supone que debo de estar compartiendo mi pantalla con ustedes o no. No, no se ve, doctor. Este es un resumen del procedimiento a seguir para efectos del cálculo del desvío aplicado al proyecto El Cajón. Es enteramente similar a lo que hicimos para Aguamilpa. La diferencia fundamental es que en Aguamilpa se aplicó a un proceso en el que se habían tenido reparaciones y modificaciones de los túneles con concreto lanzado, con concreto hidráulico. Entonces fueron diversos tramos con concreto lanzado y concreto hidráulico, y eso nos permitió calcular valores del coeficiente de rugosidad equivalente. Pero en este caso del Cajón, igual que en la Yesca, igual que en los túneles del Grijalvo, igual que ahora en los túneles de Santa María, en un momento dado lo que trato de ver es la secuencia de cómo aplicar
el criterio para una obra nueva, que es de hecho el proyecto que tienen ustedes, que ahora sí, si quieren, le ponemos fecha de la próxima semana para su entrega, el viernes 8 de octubre, si son tan gentiles. Entonces, el ejemplo es el cajón que ya lo hemos visto como descripción, como proyecto, en el que la obra de desvío está en la margen izquierda, con dos ataguías, entrada-salida, y que les insistiría que en el eje central de la ataguía se hace una pantalla plástica profunda para evitar que el agua, cuando se almacene, pase por abajo de la roca. También se hace pantalla en la tarea de aguas abajo, porque si no el agua sale y se regresa y no deja trabajar en seco en la zona de la cortina. Tienen que estar construyendo cárcamos y estar poniendo bombas de gran capacidad para poder llegar a desplantar en seco sus pantallas. En el caso de su plinto, en el caso de Peñitas, 1987, tuvimos que instalar 2 metros cúbicos por segundo de bombeo. Es una cantidad brutal de agua la que tuvimos que retirar. En el caso de Chicoacén, eran casi 4 metros cúbicos por segundo en el bombeo de los desvíos. El cajón ya lo habíamos descrito anteriormente, es una cuenca de 54,200 kilómetros cuadrados. Por cierto, les aviso, la presa Zimapán, que tiene 200 metros de altura, un túnel de 21,170 metros, caída de 603 metros y genera con 2 unidades Pelton la mayor caída en plantas hidroeléctricas en México. Tenemos prácticamente 4 semanas de que está operando a plena carga las 24 horas del día las máquinas de Zimapán. Y hemos estado operando el vertedor con cierta frecuencia. Toda el agua drenada del Valle de México, todo el agua que sale de Tula, todo el agua que sale en la zona de Querétaro, en el río, en San Juan del Río, en la zona de Tequisquiapan, esas inundaciones que se comentaron, todo eso drena hacia la cuenca del río Moctezuma. Hacia la cuenca, o sea, todo lo que viene del lado de Hidalgo es el río Tula, todo lo que viene del lado de Querétaro es el río San Juan, y la confluencia de ambos es el río Moctezuma. Empieza el cañón del Infiernillo en el río Moctezuma. Entonces, permítanme mostrarles unas fotos interesantes. Entonces, hemos estado en los últimos días, como les digo, operando y operando el vertedor en forma intermitente, y sin embargo, con las lluvias de este lunes, martes pasado, el agua ya alcanzó, ayer en la madrugada a las 2:30 de la mañana, el agua estaba alcanzando la cota 1562, 1 metro abajo del NAME, 1 metro abajo de aquí. Estamos casi pegados al bordo, al cintillo superior. Vean ustedes el cañón del Infiernillo. Profe, ¿está compartiendo? Sí, ¿y ustedes no están viendo? No, no se ve. Ahí van a ver. Entonces, el agua está prácticamente al nivel del cintillo superior, está 1 metro abajo de la corona. Está completamente llena. Ahora sí que de bote en bote está todo completamente lleno. Zimapán es una cuenca de 84,000 kilómetros cuadrados. Y la gente de Querétaro hizo un sistema de agua para abastecer a la ciudad de Querétaro en un afluente del Moctezuma que se llama el río Estórax.
pero parece que los ingenieros que diseñaron eso no sabían que cuando los vertedores y los ríos en un momento dado descargan agua por los cañones, por el río, como estaba, pues alcanzan un tirante. Entonces, estos cuates pusieron las tomas abajo del tirante de descarga del vertedor. Entonces, cuando se descarga con el vertedor, pues dejan de funcionar las bombas para el agua de Querétaro. Es una lástima. Me da pena que la población no tenga agua, pero pues es la seguridad de la presa la que está en juego. Estos son los dos vertedores. Son 2.520 metros cúbicos por segundo, 1.210 metros cúbicos por segundo de gasto máximo de cada vertedor. Son túneles que les había mandado también fotos por el WhatsApp. La casa de máquinas y la vista de Zimapán. Lo que sí es satisfactorio, muchachos, es que finalmente todos los desvelos, todo el esfuerzo de construir una presa de este tamaño, con estas condiciones, con estas características, pues funciona bien, funciona adecuadamente, los vertedores funcionan muy bien, la casa de máquinas funciona a todo dar, regula el agua, el río Moctezuma es afluente del Pánuco, aguas abajo, entonces está realmente también regulando el agua para que las poblaciones abajo no se afecten. Y vamos a ver en una clase las características principales de Zimapán, cómo se diseñó, cómo se diseña un túnel de grandes dimensiones, cómo se diseña contra hidrofracturación o hidrofracturamiento y qué condiciones deben de cumplir. De hecho, aquí en el libro, si ustedes recuerdan, en las primeras partes del libro les comentaba cuando el diseño de tapones precisamente la hidrofracturación. Bueno, terminemos los desvíos. Ustedes tienen que escoger para un proyecto la mejor obra, la obra más económica, la que cumpla con condiciones de funcionalidad, de seguridad y no tener riesgos importantes. Entonces, nosotros vamos a llegar en el curso hasta determinar la curva de elevaciones, gastos y los tránsitos de avenidas por el desvío. No vamos a hacer el análisis económico, pero se los quiero mostrar que sí se hace y que además hay dos caminos, el criterio determinístico y el criterio con el diseño probabilístico. En el caso del Cajón, la cuenca son casi 54.200 kilómetros cuadrados, la avenida máxima y la de diseño del desvío 7.191 metros cúbicos por segundo. La avenida máxima registrada fue esa del 67, 7.191. Entonces, se adopta, igual que lo tienen ustedes que hacer para su ejercicio de Santa María, sus valores de gastos máximos con el programa AX que les proporcionó la maestra Claudia López. Sí lo han podido abrir, sí lo han podido manejar, sí han podido cargar los datos. En el Word están los datos de gastos máximos. Eso, la sugerencia que les hago es póngalo en una tabla puede ser de blog de notas, y el AX maneja muy bien el blog de notas, lo pueden jalar para efectos de poder hacer este análisis de errores cuadráticos y darse cuenta para cuál función de distribución de probabilidad se ajustan mejor a esos gastos máximos. Yo les diría que casi invariablemente en México nos da doble Gumbel, en Estados Unidos da casi siempre ellos casi siempre usan la log Pearson, pero a nosotros nos da muy bien los doble Gumbels porque nosotros tenemos muchas poblaciones ciclónicas. La parte importante del análisis hidrológico es que ustedes encuentren los parámetros de las funciones de distribución alfa 1, beta 1 para
la población de gastos bajos y alfa 2, beta 2 para la población de gastos altos, y encuentran el punto donde alrededor del cual se hace la inflexión de las poblaciones de los gastos. Pero entonces, ustedes obtienen con el AX, esto me da la impresión que no se han metido del todo. Por favor, batállenle un poquito al programa, ábranlo en el escritorio, yo ya lo hice, y ajusten sus parámetros de los gastos máximos que se les proporcionan. En este caso escogimos tres periodos de retorno para el análisis, 2, 50 y 100 años, con gastos correspondientes de 1,400, 6,481 y 7,578. 7,191 metros cúbicos por segundo había sido el gasto máximo histórico, y el gasto asociado a un periodo de retorno de 100 años fue 7,578. Aquí están las características de la obra de excedencias, pero en el caso del desvío necesitamos, como lo habíamos visto y comentado en clases anteriores, las avenidas máximas, los gastos máximos anuales, la serie de gastos máximos anuales. Necesitamos definir un programa de construcción de la obra. Es fundamental aquí aplicar los conceptos de constructibilidad para poder encontrar la mejor opción, la más económica, insisto, y la de menos riesgo. Luego, tienen que definir, evidentemente, de sus estructuras involucradas, túneles, ataguías, estructuras de cierre definitivo, etcétera, sus costos, sus valores, cuánto cuesta acarrear el metro cúbico de roca y colocarlo en la taguía, cuánto cuesta excavarlo de un túnel, cuánto cuesta en un momento dado el kilómetro cúbico de acarreo o el metro cúbico de acarreo por kilómetro, que es como usualmente se especifica para la construcción. El costo de retraso de operación de la obra de desvío, el daño esperado si se presenta alguna falla. Evidentemente necesitamos conocer el costo total del proyecto en caso de falla en cierta etapa de construcción del proyecto. Y entonces aquí, yéndonos muy rápido porque esto ya lo vimos, ustedes tienen que calcular el funcionamiento como canal de su obra de desvío. Esto sí está dentro de la tarea. ¿Cuál es para los dos túneles la sección, las pendientes, las elevaciones a la entrada y la salida de cada uno de los túneles? Y calculan, estiman, en un momento dado hacen el análisis para distintos gastos funcionando como canal. Esto es como canal, jóvenes. Encuentran sus tirantes normales en los túneles, las áreas hidráulicas, el perímetro mojado, el radio hidráulico, y los coeficientes de rugosidad que en un momento dado se están manejando. Acuérdense que en el cajón, la alternativa definitiva se hizo con plantilla, concreto hidráulico y muros, concreto hidráulico. Ustedes, a diferencia del cajón, están haciendo o van a hacer muros con concreto lanzado en los dos túneles de 16 metros. Aquí fueron túneles de 14 por 14. Calculan sus pérdidas por entrada. Básicamente, el perfil hidráulico les permite encontrar para cada gasto el valor de la elevación del agua, aguas arriba, y ustedes ya tienen que revisar si este tirante normal calculado, de esta tabla 9.5, es mayor o no que el tirante crítico. Si es mayor, el régimen es subcrítico; si es menor, el régimen es supercrítico, y es factible que se presente un salto hidráulico, y en casi todos los cálculos da que el régimen es subcrítico, es un perfil tipo M. Y entonces lo que hicimos a continuación aquí fue encontrar cómo podría correlacionarse la elevación del agua, esta elevación, con respecto a cada uno de los gastos, que puede ser en este caso con respecto al gasto 1, y aplicando para la elevación en el túnel 1 es con respecto al gasto 1,
para la elevación en el túnel 2 es con respecto al gasto 2. Y no olviden ustedes, por favor, que Q1 más Q2 es el gasto de diseño, es el gasto total. Entonces, aquí, este cuadrito ustedes lo tendrían que hacer para todas las secciones 12 por 12, 13 por 13, 14 por 14, 15 y 16. ¿Cuáles son los gastos de diseño en el desvío y cuál es la variación de gastos? ¿Cuál es la combinación del gasto 1, del gasto 2 y qué elevación de agua les da en el embalse al inicio de los túneles? Insisto, esto es el análisis como canal. Esto no lo habíamos visto en el ejemplo. Y se hace para cada una de las secciones analizadas. Aquí estamos tratando de optimizar cuál es la sección más confiable. Para entrar al tema de túneles como tubo lleno, y esto es lo que vimos en la clase anterior, el ejemplo de 3 túneles, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Determinan sus elementos geométricos de área, de diámetro equivalente, perímetro mojado, radio hidráulico, las pérdidas que se están considerando o que van a considerar para efectos del diseño, entrada, ranuras. Acuérdense que dejamos unas pilas intermedias con ranuras para bajar ahí las agujas. Entonces, permanentemente las ranuras se tienen que considerar como pérdida hidráulica. En el libro del profesor Sotelo vienen todos estos parámetros, los cambios de dirección, y vienen en otros libros también, ¿eh? Y para efectos de fricción, ¿cuál sería el valor en la carga de velocidad? Y se plantea para cada túnel su ecuación de la energía, ¿sí? Del túnel 1 y del túnel 2, referidas a la elevación de la salida de cada uno de los túneles, en este caso es la misma. Y entonces, en estas ecuaciones se estiman estos parámetros que estaban en función de la descarga del túnel, los experimentos que hizo el cuerpo de ingenieros, y que decíamos que alfa 1 y alfa 2 era 0.2 entre el área del túnel, raíz del diámetro equivalente entre G, y daba este valor de coeficiente alfa 1 y alfa 2. Y el beta 1 y beta 2 de este Q cuadrado es 1 entre 2 veces G el área al cuadrado por la multiplicación de la pérdida a la salida, que es 1 multiplicado por este valor, las pérdidas por fricción y la suma de las pérdidas menores, que daba 0.2113. Entonces calculan ustedes beta 1, beta 2, y en el algoritmo que yo propongo en mi libro de obras de desvío, les planteo que la ecuación queda expresada en función del gasto de diseño, que son la suma de los dos túneles, gasto de diseño al cuadrado por un coeficiente ahí, el gasto de diseño lineal por un coeficiente B y un término independiente CI. Como ustedes ven, esta es la ecuación de segundo grado para resolver el problema. Ustedes saben las soluciones de las ecuaciones de segundo grado. Y el procedimiento entonces es estimar, como les comentaba hace un momento, alfas, ¿sí? Que están en función de los anchos. Ustedes, al ponerlo en función del ancho, y a la hora de hacerlo en Excel, esto lo llenan en 3 segundos. Determinan los coeficientes betas, betas 1, betas 2, y determinan entonces cuál sería el valor de A, de esta ecuación cuadrática, A es beta 1 menos beta 2, el valor de B, que es 2 veces el gasto de diseño beta 2 menos 2 alfa 1, y el valor de C, que está dada por esta expresión, menos beta 2 QD cuadrada más alfa 1 QD. Y entonces, sustituyendo valores, esto es para el caso del cajón, varía para cada presa, es diferente, y además cambia también si son 2, 3 o 5 túneles. Les comentaba que cuando hicimos Malpaso se construyeron 5 túneles. Se vuelve más interesante el cálculo hidráulico. Entonces determinan sus valores de A, B y C y dejan
o los dejan en función de las variables que estamos analizando o que estamos considerando que tienen las variaciones más significativas: el gasto de descarga, la rugosidad y el ancho de plantilla. Es decir, el ancho del túnel, que acuérdense que si es un túnel de 16 por 16, B vale 8. Finalmente sustituyen en sus ecuaciones de la energía y encuentran la ecuación de la energía para cada túnel, para Q1 y para Q2. Entonces, hasta aquí tenemos una ecuación de continuidad, QD, que es igual a Q1 más Q2, y dos ecuaciones de la energía. Para encontrar la función de comportamiento, lo que yo hago es realizar una serie de cálculos para encontrar en un momento dado por mínimos cuadrados las variaciones de Q1 y Q2, y ahorita a manera de resumen lo vemos. Pero en estas tablas 9 de 9 a la 9 de 12, lo que les muestro es el procedimiento. Ustedes fijan en el de 14 por 14, fijan ahora gastos, aquí están en forma descendente, acuérdense que estábamos viendo hace un momento los gastos en forma ascendente funcionando como canal. Aquí nada más están ordenados en forma descendente, funcionando como tubo lleno. No tiene nada que ver que sea descendente o ascendente, es gusto de ustedes. Escriben el gasto de diseño y resuelven su ecuación cuadrática con sus términos A, B y C en función de beta 1, beta 2 y alfa. Y ustedes van a poder determinar entonces cuál es el gasto que pasa en cada túnel y su elevación. O sea, ¿qué hace este algoritmo que yo propuse? Este algoritmo de solución de encontrar los coeficientes alfa, beta y esta ecuación cuadrática, les permite resolver en forma sistemática cualquier desvío que ustedes están analizando. Entonces, ustedes pueden fijar el gasto de diseño, por ejemplo, aquí 7100, que calculan con su ecuación cuadrática, con la solución del chicharronero, el menos b cuadrada menos 4ac entre 2, la solución cuadrática, calculan las soluciones A, B y C de los coeficientes, las soluciones de Q1 y Q2, o sea, conocen ustedes los coeficientes y calculan Q1 y Q2, y con las ecuaciones correspondientes de elevaciones del embalse, determinan la elevación final. Obviamente, y lo hemos dicho hasta el cansancio, la elevación entre la entrada y la salida del agua es la misma. Lo que va a cambiar es cómo se distribuye el gasto en cada túnel, y es lógico. Un túnel es más largo que otro, el túnel más corto va a ser más eficiente, va a tener un gasto de descarga mayor. Si quieren ligeramente, 3.800 contra casi 3.700 metros cúbicos por segundo, pero es más eficiente. Y también es más eficiente porque aquí pusimos un túnel con la entrada más bajo que el otro. Entonces va a tener en condiciones de funcionamiento como canal, va a tener un trabajo también más eficiente, va a extraer más agua. Entonces, no sé si hasta aquí estamos de acuerdo de que ustedes pueden llegar a generar esta tabla prácticamente sin problemas para cualquier análisis que están realizando. ¿Habría alguna duda hasta aquí? Los invito, métanse a hacer ya el ejemplo. Arrastren el lápiz, hagan sus cálculos, tropiecen con el ejemplo y díganme, mira, aquí no pude encontrar la ecuación cuadrática y la resolvemos juntos. Hola. Sí, claro. Tienes que, tienes que encontrar tu funcionamiento como canal para la parte inferior del cálculo de la curva de elevación de los gastos, y tienes que encontrar tu funcionamiento como tubo lleno para la parte alta del funcionamiento
de la curva. O sea, dicho de otro modo, como canal te va a dar el funcionamiento del Q1 y del Q2 aquí abajo, en esta parte inferior, y como tubo lleno te va a dar en la parte superior. Aquí está el Q1 y el Q2 y aquí está el trabajando en conjunto. Pero sí, sí, es correcto, tienes que encontrarlo como canal y como tubo lleno. Esta es el hacha, pero esta es el hacha que se puede, en mi opinión, ordenar relativamente en forma sencilla con una serie de cálculos repetitivos, fijando ustedes sus valores de gastos. Fíjense cómo aquí estamos fijándolos cada 400 metros cúbicos por segundo, cómo la variación es cada 400. Esto es un valor fijo, predeterminado, establecido por ustedes. ¿Sí? Como calcularon los coeficientes alfa y beta, encuentran A, B y C, y encuentran en un momento dado cuál es el gasto por el túnel 1. Estos ya tienen decimales, esto es cálculo. El Q1 y el Q2 son valores calculados, el QD es valor estimado. Y la elevación, pues es el resultado, ¿no? de la curva de elevaciones gastos. O sea, ustedes fijan este gasto, el de 6,000, el 5,900, y encuentran sus valores de Q1 y Q2. ¿Sí quedó claro esa duda que tenías? Está en una de las figuras, según yo, estaba en una de las figuras, déjame lo checo, y le pedimos también a la maestra Claudia que nos ayude, pero está en la figura que les mandé, Sí. dice la elevación de la entrada de ambos túneles, que también es la misma. Sí, de cualquier manera se las hago llegar, pero de ahorita de entrada les comento es 87.35 metros Eso sobre es. el nivel del mar. Y la salida es 84.35, ¿verdad, 84. Claudia? Sí, así es. Perfecto, perfecto. Sí, sí es, entonces es el 87.35 y verifíquenlo si se los di en la información del enunciado de la tarea, por favor. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien entonces? Todos ya calcularon sus curvas, elevaciones, gastos. Luego, esto está mostrado para 14 por 14, la curva completa. Este es ya funcionando en la rama inferior como canal. Aquí está esta rama sombreada, es la parte que funciona como transición y la parte superior funcionando como tubo lleno. Y las elevaciones correspondientes del agua. No conocemos entonces ahora en estas curvas de elevaciones gastos que están escritas en estas dos ecuaciones, en la 9.5 y en la 9.6, la elevación del agua está en función de Q1 y la elevación del agua está en función de Q2, es obviamente para el túnel 1 y para el túnel 2. Y entonces, lo que yo hago para tratar de expresar esas elevaciones, no en función de Q1 y Q2, sino en función de QD, que es el gasto de descarga, el gasto total, lo que hago ahora es hacer un análisis de correlación. Se correlacionan en un momento dado los Q1 obtenidos, estos, de esta columna, aquí de la tabla 9.13, se correlacionan con el QD y se encuentra si lo ven es una ecuación lineal. Ustedes pueden poner B, o sea, el ancho, y elevarla a estos exponentes,
Y si ven, esto es la ecuación de una recta. Es una ecuación lineal simple de correlación, pero nos permite conocer cuál es la variación de Q1 en función de QD y eso escribirlo, y bueno, evidentemente de Q2 en función de QD. Y luego podríamos hacer lo que les comentaba en la clase anterior, una serie de tránsitos de avenidas. Y aquí el tránsito de las avenidas, lo que nos permite y lo que buscamos es conocer el efecto de regulación. O sea, de hecho, al aplicar el tránsito de la avenida y resolver la ecuación de continuidad, ustedes ya están, con los resultados obtenidos, ya están encontrando el efecto de regulación. ¿A qué me refiero con el efecto de regulación? A que en el caso de Santa María van a encontrar que sale un gasto de 8,000, entra un gasto pico del orden de los 8,825 metros cúbicos por segundo y se extrae por los túneles un gasto de 6,570. Es decir, la diferencia de ambos gastos es lo que se queda en el embalse como efecto de regulación, es lo que se almacena y en el tiempo se descarga un valor máximo, pero ese almacenamiento es lo que causa la elevación máxima para las ataguías. Entonces, de sus análisis de tránsito de avenidas, que no sé si ya se los mandé por el Google Classroom, el algoritmo, el programa en Excel, ustedes cargan sus curvas, elevaciones, capacidades, que se las di como datos, como dato, cargan en un momento dado su curva, elevaciones, gastos de descarga en el programa, que es la que calcularon, ¿sí? Es esta. La curva, gasto de diseño contra elevaciones, la cargan en el programa. Y entonces, al hacer el programa, van a encontrar una serie de valores de gastos pico de entrada contra gastos de diseño de descarga de salida. Eso está reflejando el efecto de regulación. Y otra vez, ese efecto de regulación ustedes pueden correlacionar en forma lineal o exponencial en Excel los gastos de diseño, o sea, los gastos de salida por los dos túneles contra los gastos picos de entrada. ¿Y eso a qué nos lleva? A que esa correlación sustituida en nuestras ecuaciones de la energía nos permite expresar la elevación del agua en función del gasto pico de entrada. Ojo, que este no es el gasto de diseño de los túneles. Este es el gasto pico que está entrando al embalse en el momento que se produce el fenómeno, que se produce el desvío. Es el gasto es el valor de los gastos máximos. Esta variable es la variable estadística de gastos máximos. Está en función también del ancho y de la rugosidad. ¿Sí? Y entonces, si ustedes observan esta ecuación, les da aquí un valor cuadrático con un valor lineal y con un término independiente. Y entonces, esta ecuación de comportamiento es la que ustedes van a usar para evaluar el comportamiento del desvío, ya sea con el criterio determinístico que vamos a describir ahora, o ya sea con el criterio probabilístico, que es el que estamos ahorita terminando para la presa Santa María. Ese se los voy a platicar. No se los voy a pedir porque sería meternos a ecuaciones de confiabilidad, a algoritmos que en un momento dado de distribuciones normales, equivalentes, etcétera. O sea, no es el objeto del curso. Pero también estaría a sus órdenes por si alguien dijera, oiga, me interesa todo esto para, no sé, para una tesis o para una especialidad o para un trabajo. Estamos a sus órdenes para discutirlo, platicarlo y poderlo implementar. Ya están hechas las hojas de cálculo en Excel, ya están hechos los programas en lenguajes arcaicos de QBasic. A lo mejor lo que se necesita es un poquito de trabajarlas más para volverlo más amigable, más aplicable y con más variantes, con ordenadas, pero los programas en esencia están hechos. Bueno, ustedes en el proyecto, lo que yo les pido, que
que encuentren como resultado de su proyecto de desvío es esta ecuación para Santa María. Esta ecuación. Ese es el objetivo de la tarea. ¿Sí? Lo que vamos a platicar ahorita ya no, pero sí es importante que lo conozcan para efectos prácticos. Entonces, ¿sí está claro cómo llegamos hasta acá? El que calla otorga. No, de todas maneras, cualquier duda, coméntenla, ¿no? Mándenos un mensaje, lo platicamos y lo volvemos a retomar en la clase siguiente. Sale, ya tenemos una ecuación que define el comportamiento de la obra de desvío. Esto es lo que hice en Aguamilpa, para encontrar el concepto de rugosidad compuesta. Y de hecho, esto es lo que nos permite hacer este criterio de riesgo, este análisis de riesgo con un criterio determinístico. Entonces, las variables de rugosidad y de ancho, según la residencia de construcción, tienen un comportamiento estadístico como el aquí nominado. La sección nominal 13 por 13, 14 por 14, 15 por 15, 16 por 16, tienen su ancho medio, tienen un valor medio real, que es el que se obtiene con las sobreexcavaciones reales, con su desviación estándar. Estos son valores estadísticos. Ustedes hacen un levantamiento que lo pueden hacer con drones, o lo pueden hacer con estaciones totales, o lo pueden hacer con topografía terrestre, y les va dando las excavaciones reales, la desviación estándar, y de la rugosidad en un momento dado, pues prácticamente es un valor medio completo. Este valor medio real está asociado al criterio lineal, al criterio de que le puse concreto hidráulico en el piso y paredes y lanzado en bóvedas, por eso es 0.020. Si ustedes ponen concreto lanzado en bóvedas y paredes del túnel, este valor real les da como 0.023. ¿Sí? Acuérdense que el concreto lanzado es 0.026 y el concreto hidráulico es 0.014 o 0.015. Concreto pulido, terminado, bien colocado, con llanas metálicas, etcétera, ¿eh? No concreto hecho al aventón. Luego, para hacer este análisis, ustedes necesitan determinar el costo final de la obra de desvío. Y estos costos finales de construcción los podemos asociar al costo de construcción de los túneles y al costo de construcción de las ataguías. Aquí están para distintas secciones portales el costo de excavación. O sea, una sección de 14 por 14, si nosotros aplicamos nuestra ecuación esa de que es b cuadrada entre 2 por 4 más pi, en un momento dado el área, y que esa área más la sobreexcavación tiene un costo del proceso constructivo. Este costo ustedes lo calculan con sus procesos constructivos. Es decir, qué plantilla de barrenación van a poner, cuántos explosivos, medio kilo, medio gramo por kilo de roca, cómo van a hacer esa excavación, van a usar jumbos, van a usar equipos de acarreo, etcétera. Tienen que evaluar el costo de construcción. ¿Sí? Este es el costo de construcción de los túneles. Y está igual el costo de construcción de la taguía. Aquí no es tanta la excavación, pero, ojo, sí dependen de si hay bancos de arcilla, de si hay bancos de roca y si la roca la tienen que producir o no. Si tienen que producir, la roca, tienen que calcular su proceso en un momento dado de carga, acarreo, en un momento dado trituración para el tamaño de roca que se necesita y lo que también se requiere para efectos de compactar la arcilla. Entonces, este es el costo de las ataguías. Sí, aquí está dado en costos resúmenes. Yo tengo en trabajos, en tesis, el análisis constructivo de cada uno de estos conceptos.
Y entonces se consideraron, en este caso, en este ejemplo, los túneles de 14 por 14, con longitudes de 734 metros para el túnel 1 y 800 metros para el túnel 2, y ataguías del orden de 600,000 metros cúbicos. Y entonces, para los gastos de diseño asociados a periodos de retorno de 20, 50 y 100 años, en cada una de las secciones portales se define cuál es la altura de la ataguía. Esto se obtiene con la ecuación de comportamiento que calculamos hace un momento, jóvenes. Esto es con los costos de los túneles, el costo de la ataguía y el costo total de la obra de desvío. Así, a bote pronto y de entrada uno diría, bueno, la de 14 por 14 cuesta 211.8, es casi igual a esta de 13.5 de 211.9, y lo que pudiera quedar así también a ojo de buen cubero, lo que pudiera quedar fuera del análisis sería las de periodo de retorno 20 años. El riesgo es muy grande de que la avenida nos brinque la estructura y se lleve todo todo el proceso constructivo, o esta que tiene, o estas de TR 100 años que tienen en un momento dado alturas de ataguías muy altas. Insisto, esto es así a ojo de buen cubero. Ahora vamos a analizar qué pasa de acuerdo al programa de construcción, cuáles estarían a tiempo para efectos de poder hacer el desvío en la época adecuada, y cuáles son las ataguías o cuáles de las alternativas que tendríamos que desechar por efectos de costo, insisto, de riesgo. De riesgo estaríamos desechando las de TR 20 años. ¿Sí? Entonces, el programa de construcción para el cajón implicó como premisa fundamental terminar la obra de desvío entre el 1 y el 31 de octubre del 2003 para la talla aguas arriba, y terminar entre el 2 y el 15 de enero para el túnel 2. ¿Eso qué significaba? Que durante la época de lluvias estaba pasando el río, pero estábamos excavando los túneles y habíamos hecho la propuesta de hacer un túnel crucero para incrementar al doble los frentes de trabajo de cada uno de los túneles. Y dentro de estas premisas, lo que consideró fundamental es que las pantallas de inyección con las ataguías debían terminarse el 1 de julio del 2004. ¿Por qué el 1 de julio? Porque ese día que escribí esto amanecí de buenas y se me ocurrió esa fecha. No, básicamente porque es el inicio de la época de lluvias. Ustedes no pueden aventarse, no pueden atreverse a hacer un desvío cuando tienen la época de lluvias empezando y están con todo el temor de lluvias convectivas y de lluvias ciclónicas. Entonces, en el análisis constructivo lo que vimos es que en un inicio era perfectamente factible colocar 130,000 metros cúbicos de roca por mes. ¿Sí? Acuérdense que les hablé mucho de que estábamos colocando en promedio en el cajón, ya en la cortina, 20,000 metros cúbicos diarios. ¿Sí? Que en un mes de 25 días nos daba 500,000 metros cúbicos de enrocamiento compactado en la cortina. ¿Sí? Pero eso es cuando ya tenemos todo el equipo de construcción, todo el equipo de procesamiento, todo el equipo de compactación, cuando tenemos trabajando turnos 24 horas los 365 días del año, y en un momento dado, sabiendo que esa era la ruta crítica, no hay un minuto de descanso para lograr esos 500,000 metros cúbicos por mes. Al inicio de la obra no se puede, digo, podríamos ponerlo y escribirlo, pero no va a ser real. Al inicio de la obra no tenemos los caminos, no tenemos las vialidades, no tenemos los talleres,
y no tenemos los equipos, que eso es fundamental. Entonces, cuando hacen ustedes o hagan ustedes los análisis de constructibilidad, sean realistas en un momento dado en considerar la colocación del material. En este caso, adoptamos 130,000 metros cúbicos y de acuerdo a la altura y al volumen de la taguía, nos daba distintas fechas para poder terminar las ataguías. Si ustedes ven, las ataguías pequeñas daban marzo, las ataguías intermedias daban entre abril y mayo, y la ataguía grande daba fines de junio. Ojo que la época de lluvias empieza julio, pero no es difícil que en junio ya esté lloviendo en algunas zonas del país. Entonces, la fecha estaba rondando alrededor de estas terminaciones. Determinar en estas fechas. Los daños potenciales que en un momento dado se pueden presentar si viene una avenida y se lleva las ataguías, así como lo vimos en la película, en el video de la clase pasada, en un momento dado, lo que hay que estimar es qué daños pueden presentarse. Entonces, los daños más importantes que se consideraron fue el daño por retraso en la generación de energía. En el caso del cajón, el promedio estimado de generación eran 1,228 GWh por año a un valor de casi un poquito más de $100 el megawatt hora, que les daba 1,086.72 millones de pesos. ¿Sí? En un momento dado se puede considerar, es significativo, pero a fin de cuentas, si ustedes tienen la posibilidad en un país, en una región, de que si falla la generación de energía porque no tengo el proyecto listo, pero hay otras fuentes, podrían en un momento dado no necesariamente considerar el daño por falta de generación de energía. No es lo mismo cuando están construyendo contrarreloj y están considerando que el proyecto que están haciendo entra como un satisfactor de la demanda de forma importante. A ustedes les tocará vivir, muchachos, un proceso que no es deseable, pero que va a ser una realidad. En este periodo hemos estado en un momento dado con ahorros importantes, no se han hecho inversiones fuertes en fuentes de generación de energía, y entonces estamos avanzando al punto de que la energía va a ser muy cara, va a ser costosa, no solamente en las casas, va a ser costosa en la industria. Consideren ustedes en términos generales, en grandes promedios, que un producto tiene, el costo de un producto es 1/3 de su costo es por energía, 1/3 es por mano de obra y 1/3 es por materiales. Entonces, si el tercio de la energía se va a incrementar de forma significativa, nuestros materiales que producimos van a perder competitividad, van a ser más caros. Entonces, para un mercado como el gringo, que aprecia tanto y de forma tan importante los productos bien hechos que hacemos en México, puede ser que no sea tan significativo. El problema significativo, fuerte, grave, va a ser el que esos precios impacten en el mercado nacional. Entonces, este tipo de cosas va a sucederles a ustedes. Las obras que se tengan que empezar y comprometer fuertemente, necesariamente van a estar contrarreloj y van a estar apurándose para cumplir las demandas de energía de las zonas y de la industria en diversas zonas del país. Se va a venir, acuérdense
para que no digan, no, no, a mí no me dijeron que esto iba a vivir, no, no, yo voy a decir, ya se los dijo su profesor, se los dijo Marengo, se los dijo, va a suceder. Bueno, se consideraron para esta estimación de costos el equipo de construcción en espera, o sea, si viene un daño porque se suspende la obra de desvío, porque el agua nos brinca y en un momento dado impacta a la obra de desvío, entonces sí tenemos un evento que provoca por lo menos un atraso de un año y en ese momento nosotros tendríamos que considerar un costo. Podríamos discutir el día de mañana si lo paga o no el contratista, pero a fin de cuentas es un costo para el proyecto. Entonces es un costo por el equipo en espera, un costo por el indirecto del equipo y un costo por el financiamiento del equipo. Y entonces todos estos elementos vienen a sumarse al daño de la ataguía. Habíamos dicho que en un momento dado el precio era 137.08 pesos por metro cúbico y esto nos daba el costo, dependiendo del volumen, el costo en millones de pesos de la taguía, el costo en la cortina, ojo, que para el costo de la taguía, desde el punto de vista constructivo, yo consideré que el material que sacábamos de los túneles de desvío se colocaba en el cuerpo de la taguía, entonces no había que hacer acarreos adicionales. Si se destruye una taguía, entonces ya no tienen otra vez la fuente del material del túnel de desvío, tienen que ir a conseguirlo. Por eso es que el costo de reconstrucción de las ataguías es más alto. Por si alguno de ustedes tiene la inquietud de comparar esta tabla con la que les di hace un momento, van a decir, oiga, ¿y por qué le puso más? La razón es esa. Tienen aquí que conseguir material nuevo. ¿Qué pasa si en un momento dado brinca y daña la cortina? Lo que es significativo en la cortina es que venga un daño entre el primero y el segundo año, ¿sí? Porque en el primer año no hemos colocado el volumen suficiente y lo que se coloque de volumen de cortina, si viene la falla, se lo lleva. Pero a partir del segundo año ya se han colocado 720,000 metros cúbicos, aquí hay un error mío, en lugar, en el sitio, y que esto es superior a cualquier ataguía. Acuérdense que estoy hablando de ataguías de 600,000 metros cúbicos. Entonces, si en un momento dado nosotros consideramos que a partir del segundo año ya la cortina alcanza la altura suficiente, ya la carga de agua nos va a permitir pasar sin problemas y el costo en la cortina asociada a cada una de las elevaciones con sus volúmenes sería en el año 2004, 2005 y 2006. Ya tenemos todos los costos asociados. Ahora vamos a encontrar las probabilidades de que se presenten eventos con 20, 50 y 100 años. Son los gastos respectivos y la ecuación que usa el cuerpo de ingenieros y que es tradicionalmente empleada en la estimación de riesgos y en estimación bajo incertidumbres, es que la probabilidad de falla es 1 menos 1 menos 1 entre el periodo de retorno elevado a la n, siendo n el año o el número de años a los que está expuesto al peligro esta infraestructura. Entonces, con estas probabilidades de falla, nosotros podemos, con el cálculo de probabilidades de falla y el costo de perder los servicios de la obra, nos da el riesgo por retraso. Y entonces podemos encontrar con los riesgos por retraso, con los riesgos de la construcción de la taguía, de la destrucción de la taguía y con los riesgos por falla de la cortina,
Sí, este es el riesgo por reconstrucción de la ataguía y ese es el riesgo por destrucción. Este es el riesgo de falla de la cortina y podemos encontrar una tablita que nos permite, en función de los periodos de retorno de cada una de las secciones, cuál es el costo original de las ataguías, el costo del riesgo por suspensión, el costo del riesgo por destrucción y el costo del riesgo por falla de las ataguías y lo que es el riesgo total. Consideren, vean que este riesgo total ya trae la esperanza de daños. Muchas veces en la facultad nos hablan, oye, es que la esperanza de daños, y no nos enseñan a calcularla. Se calcula así, o sea, calculan ustedes la probabilidad de que en un momento dado un evento pueda tener destrucción, estas probabilidades de falla, y la probabilidad multiplicada por el costo total les da el riesgo. Y este riesgo es el que ustedes usan para la evaluación final. Y entonces, finalmente, jóvenes, llegan a definir lo que es el comportamiento del desvío para distintos periodos de retorno y distintas secciones, cuál es el costo original de las ataguías, el riesgo por suspensión, el riesgo por destrucción, el riesgo de falla y el riesgo total. Y aquí ustedes pueden ver a la hora de analizar que el riesgo total se vuelve el más pequeño para 14 por 14 metros con una ataguía de 660,000 metros cúbicos y daba un riesgo total o da un riesgo total de 41.56. Esto, como les digo, si nosotros graficamos los costos de ataguías y en este lado el costo de túneles y podemos encontrar el punto más bajo en el que estamos poniendo los riesgos evaluados, nos permite llegar a la conclusión de que la solución tendría que llegar o tendría que estar en 14 por 14 con 41.56, pero un riesgo con periodo de retorno de 100 años no está muy lejos en valor de riesgo total del de 50, 41.56 contra 42.86. Aquí habría que revisar desde el punto de vista atrasos. Vamos a suponer, nosotros definimos que queríamos que las ataguías acabaran el 14 de junio. Si por algún motivo no sucede esa fecha y se mete un poco a la época de lluvias, en un momento dado, es muy probable que escojamos esta solución de 42.86. Nos daría tal vez una ataguía, túneles del mismo tamaño, ¿sí? Y probablemente una ataguía un poquito más alta o con un volumen un poquito mayor de la cortina, pero con un riesgo menor a la hora del análisis. Hay que hacer el análisis de riesgo para cada uno de los casos y así quedó funcionando el desvío del cajón. Funcionó muy bien durante la época de lluvias del 2004, del 2005, del 2006. Como les decía al inicio de las clases, el cajón en un momento dado no tuvo incrementos significativos en costo y tiempo. Costó lo que se dijo que iba a costar. Hubo un incremento en el acero, hubo un incremento de algunos precios unitarios, pues eran lógicos, pero costó un 6-7% arriba del monto que habíamos dicho que iba a costar, y se terminó cuando se dijo que iba a acabar. Ahorita está el 93% llenado, y también tiene del orden de mes y medio funcionando a máxima capacidad. Cajón, Yesca y Aguamilpa están en el Santiago funcionando a todo lo que da. Aquí, jóvenes, ya hice un análisis con el criterio probabilístico. Aquí ya me metí a calcular probabilidades de falla, condiciones, en las condiciones de costos originales
involucré todas las evaluaciones del riesgo y pude llegar a la conclusión de que en un momento dado el periodo de retorno que mejor, que tenía el periodo más bajo también era 33.50 y también parecido al de 100 años. Pero en un momento dado, este fue el análisis bajo riesgo. Hay algunas tesis que dirigí con este tema y en los artículos que les mandé para efectos de que conozcan de que conozcan cómo escribí algunos artículos. Ahí está en un momento dado está el análisis bajo riesgo de Aguamilpa, que está en inglés. No, perdón. El de Aguamilpa está en inglés, el de la Yesca está en inglés y el del Cajón está en español. Para que puedan también tener un punto de referencia en esos artículos de lo que es en un momento dado la metodología para analizar los desvíos. Los desvíos, jóvenes, se los dije al inicio, para mí son fascinantes, porque a fin de cuentas nos permiten involucrar una serie de conceptos fundamentales en todo el proceso en todo el proceso de diseño y de construcción, y eso se vuelve realmente muy interesante. Permítanme, para efectos de terminar obras de desvío, en un momento dado, las obras de desvío, vimos aquí con cierto detalle cómo se hacen en el caso de túneles, pero no es difícil que una obra de desvío se haga en canal, sobre todo en proyectos que no son tan altos o que no tienen boquillas tan encañonadas. Entonces, este es el caso de Chicoacén 2, este proyecto que en un momento dado se demandó y lamentablemente CFE perdió. A mí me demandó la ICA para el proyecto del Cajón por 179 millones de dólares y afortunadamente les ganamos todo. Nos acabaron pagando hasta 15 millones de dólares adicionales. Pero en el caso aquí de Chicoacén 2, yo declaro ya mi paternidad responsable porque aquí yo ya no estaba, yo ya había salido de Comisión Federal. Este proceso lo llevaron otros señores, por eso les digo que es paternidad responsable, porque no fue cosa mía. Y perdieron 275 millones de dólares en una demanda por en mi opinión, una tontería. El tema de los acuerdos sociales, el derecho de poder entrar a la obra y la negociación que se hace con los pobladores, es un tema que le corresponde a las instituciones, a menos que ustedes lo definan que le corresponde al contratista. Ustedes se lo pueden encargar al contratista, lo usual es que lo hagan las instituciones. En el caso de Chicoacén 2 ya se había acordado una serie de condiciones de dejar meter a la gente, dicen, oiga, yo tengo camiones, quiero usarlos para la obra. Entonces le dice, sí, hombre, mételos, nada más que no los vas a meter para hacer las grandes excavaciones de los canales, los millones de metros cúbicos, porque tu volteo al primer botazo de un cargador frontal lo aplasta. ¿Sí? Entonces, mete tu volteo para acarrear la arena o para acarrear la grava. Entonces, es cuestión de acomodarlos, es cuestión de realmente tener un poquito de sensibilidad y negociar que la gente pues dice, oye, yo quiero también sacar, o me interesa el ganar dinero, vas a trabajar en mi tierra donde yo la tengo, me la vas a pagar, pero a fin de cuentas es donde yo vivo. Entonces, hoy en día la ley de transición energética ya permite
negociar con la gente. Ya es válido que si ustedes hacen una obra, al dueño de los terrenos les paguen una participación, y eso es lógico, eso está bien. Eso, piensen ustedes, que si alguien viene y les dice, oye, voy a pasar el cuarto piso con pasos elevados aquí por donde vives tú y vamos a poner una columna donde está tu casa, pues dices, oye, pues ponla donde está la tuya, güey, a mí, ¿por qué me quieres quitar mi casa, no? A menos que me pagues lo que debes de pagarme o a menos que me compartas las ganancias de lo que en un momento dado se tiene. Eso no estaba permitido en la ley, pero la ley de transición energética ya lo permite. Y entonces estos amigos de CFE no negociaron bien. No negociaron y perdieron el juicio. Entonces ahorita está el jaloneo de si les van a dar o no, si se van a meter a lanzarse a terminar la obra de aquí a la terminación del sexenio, y sería sensacional. Lo que pasa es que ahorita ya no da tiempo de volver a licitar y de volver a hacer todo, y es una obra de 300 millones de dólares. Pero bueno, esto es Chicoacén 2, una taguiaguas arriba, una taguiaguas abajo, y como ven, aquí está un canal. Está definido el gasto máximo de entrada en el hidrograma de entradas. Este gasto corresponde al gasto de descarga histórico de Chicoacén 1. Chicoacén 2 está pegadito, Chicoacén 1 recibe un afluente de un río que llega al río Grijalva, es el río Bombaná, pero en sí las descargas importantes se han producido por las descargas de Chicoacén 1. Y en sí, lo que está concebido en el desvío es hacer un canal de 25 metros de ancho, pendiente .203203, 937 metros casi de longitud, y que esta sección trapecial, esto sí me tocó definirlo a mí, se construyera con sección con rugosidad compuesta, es decir, plantilla, concreto hidráulico y concreto lanzado en todo el proceso de excavación. Obviamente, este proceso de excavación se hace lógico, obvio, de arriba para abajo, o sea, se excava de arriba para abajo, y en la medida que van excavando, lo lógico es que ustedes vayan haciendo el soporte de los canales, vayan colocando el anclaje y los drenajes y las alcantarillas. Suena obvio, pero los chinos cuando construyen, primero excavan, luego se ponen andamios, se regresan y luego hacen el tratamiento de la roca. No entiendo por qué, ¿eh? O sea, es su forma de trabajar y a mí me parece una verdadera tarugada. Están las curvas elevaciones, capacidades áreas, la curva elevaciones gastos. Como ustedes entenderán, y ojo en los exámenes o en las tareas, esta curva de elevaciones gastos corresponde al gasto, a la entrada, al gasto de entrada, al gasto, no de entrada, yo les miento, al gasto de la sección de control del canal de desvío. La sección de control puede estar aguas arriba o puede estar aguas abajo. La sección de control, si esto es un perfil M, aquí van a tener un M2 y la descarga les va a regir con el tirante crítico. Y ojo, con el tirante crítico, ustedes vienen calculando con su método del paso estándar o del paso directo o de integración directa, vienen calculando su perfil hidráulico y definen la elevación aguas arriba. Es un funcionamiento de un canal. Y la curva de elevaciones gastos del desvío es esta, aquí en la entrada, es la curva. No quiere decir que aquí está el tirante crítico, pero sí aquí definen la curva de elevaciones gastos a la entrada, y esa curva de elevaciones gastos a la entrada les define más el bordo libre la altura de la taguilla. Esto es un desvío en canal. Si la pendiente es fuerte, si el tirante crítico se presenta en la entrada, entonces la sección de control está aquí. La curva de elevaciones gastos más bordo libre les define la altura de la taguilla. Obviamente, también, jóvenes, obviamente, los desvíos con canales son desvíos más chaparros, más pequeños, no les da taguillas tan grandes, pero Peñitas, por ejemplo,
se hizo con un desvío a cielo abierto, La Amistad se hizo con desvíos a cielo abierto, varios proyectos se hicieron con desvíos a cielo abierto y con canales, ¿sí? Aquí está definido cuál es el gasto máximo de entrada y de salida. Aquí se pegan mucho los hidrogramas de entrada y de salida, porque yo les he insistido que una cosa es el hidrograma de entrada, otro el de salida, y donde se intersectan es el gasto máximo y la elevación máxima. Aquí es prácticamente lo que entra es lo que sale. Y entonces esto les da una elevación máxima más bordo libre para el tirante del desvío. ¿Qué se hace para el desvío? Se empieza o se excava en la parte superior y se empieza a colocar ataguía, del material de la ataguía. Ojo, aquí lo lógico es empezar a hacer esto en época de estiaje, cuando el río trae poca agua. Pero tengan ustedes en cuenta que aguas arriba está Chicoacén 1 y que Chicoacén 1 en forma instantánea, en segundos, puede echar a andar 8 máquinas de 189 metros cúbicos por segundo en 30 segundos. Entonces, el gasto, que pasa a 1,400 metros cúbicos por segundo, aquí es instantáneo. Entonces, tienen que construir para esa condición. Tienen que terminar su canal, tienen que hacer sus ataguías, y este gasto, en el instante que dicen, a ver, voy a hacer el cierre, este canal debe ser capaz de pasar toda la descarga de Chicoacén 1. No van a detener una central hidroeléctrica en plena producción, se vuelve estratégica para el país. Entonces, tienen que considerar que esto sucede. Si es preferible hacerlo en el estiaje, porque a fin de cuentas, en época de lluvias, corremos el riesgo de iniciar operaciones en los meses lluviosos como estos, que no conviene. Conviene más bien empezarlos en el estiaje. La obra de desvío o el canal de desvío en un momento dado se hace en la margen derecha, aquí se hace la obra de generación. Son 3 turbinas Bulbo ya fabricadas en Alstom, China. Son las turbinas Bulbo más grandes del mundo, 82 megawatts de potencia, ya están fabricadas para colocarse en la parte central. La obra de excedencias está en la parte central del cauce, y no es difícil, jóvenes, que ustedes digan, a ver, yo voy a poner la obra de generación en margen derecha o en margen izquierda, y la obra de excedencias en margen derecha o en margen izquierda, y dejar la obra de generación, por ejemplo, al centro del cauce. Eso se llama el arreglo de obras, el layout. Layout es esquema en inglés, ¿sí? Es todo un tema el layout más adecuado, el ideal para un proyecto. Vean, aquí está la obra de excedencias, la obra de generación. El cierre final se hace con un bordo y se pueden bajar en un momento dado algunas agujas para su funcionamiento. Este proyecto sí debería poderse hacer en 36 meses, pero tendrían que empezar hechos la cochinilla. Las cruces, vean ustedes aquí, no sé si lo alcanzan a notar, aquí está el esquema de la obra de excedencias, de la cortina, perdón. Aquí está la obra de toma de generación, son 3 unidades de 80 megawatts cada una. Está en un momento dado los portales de entrada de los túneles de desvío. Esto se analizó, un túnel de 8x8 y un túnel de 16x16. Así, con la metodología que yo les mostré, se llegaron a determinar sus curvas de descarga, que como ustedes perfectamente lo entienden, son diferentes para cada esquema y para cada proyecto. Aquí está el punto de la avenida de salida del gasto de diseño. Este es el gasto de diseño que en un momento dado se presentaría para el TR de 50 años. La avenida de ingreso son 6,127 metros cúbicos por segundo y la de salida 5,323.
las etapas de manejo del río se hacen portales entrada, portales salida, construcción de túneles. Aquí es perfectamente válido este túnel crucero intermedio, ¿sí? Y mientras está el río pasando por el desvío, podemos hacer el desplante de la cortina. Aquí la casa de máquinas está en el centro del río, la obra de excedencias en margen izquierdo. Y ustedes me podrán decir, oiga, ¿y por qué no pusimos la obra de excedencias en la cortina, aquí, encima de la cortina, y la obra de la casa de máquinas acá? Es válido, es layout. ¿Qué esquema es el más económico? ¿Qué esquema tiene menos problemas geológicos, menos problemas geotécnicos? ¿Qué esquema nos permite entrar antes en operación para efectos de poder hacer el desvío? Y por último, la Parota. La Parota es un proyecto que las cruces debe construirse en México, jóvenes, y la Parota también. La Parota es un proyecto que está en el río Papagayo, casi en la descarga del mar de Acapulco. Ahí está definida como enrocamiento cara de concreto en una zona sísmica, altamente sísmica. Ya lo vimos el sismo de este mes de septiembre que acaba de pasar. Y este diseño está definido para 3 túneles, uno de 10 y 2 de 15 por 15. Ahorita habría que revisarlo con las avenidas del 2013. Esto está hecho para avenidas hasta el 2010. Pero ya en el 2013 se presentó una avenida que desbordó completamente la presa de la Venta. Y entonces se presentaron gastos de casi 15,000 metros cúbicos por segundo. Aquí, igual que hicimos para los túneles de cajón, son 3 túneles, 3 curvas, 3 túneles y la curva para los 3 túneles y la suma de los 3 túneles para su funcionamiento conjunto. ¿Cuál es el gasto pico de entrada? Vean, aquí estamos en gastos picos de 13,000. Este gasto pico debe ser por lo menos 16,000. Y habría que revisar cuál es el gasto pico de salida, que es este, que estaba aquí en 9,600, y habría que revisar la elevación máxima de la taguía de aguas arriba. Y otra vez, la etapa de manejo del río. Aquí, en pleno estiaje, hay que entrar hechos la cochinilla con el portal de entrada del túnel más pequeño. Este túnel, constructivamente hablando, se hace con una sola voladura. Un túnel de 10 por 10 sale con una sola voladura. Los túneles 15 por 15 no. Esos túneles hay que sacar un cuarto de círculo primero, luego el otro cuarto de círculo, avanzar en la construcción y luego banquear. Y ya salir en 3 voladuras de los túneles. Ahí está la taguía integrada al cuerpo de la cortina propiamente. Y esto está previsto para 2 unidades de 450 megawatts. El cajón que ya vimos, esto es lo que les decía, hacen una voladura en este cuarto, en este cuadrante superior, en este semicírculo, hacen una voladura y avanzan. Luego se meten con este y avanzan 6, 8, 10 metros. Y una vez que ya dieron este piso, a este nivel, banquean en forma vertical. ¿Sí? Y ojo que cuando meten las barremaciones, las pistolas de pierna o los hidrotracks, esto les queda aquí como todo bronqueado. Entonces hay que entrar con las rompedoras a dejar uniformemente la sección del piso. Y se pone y se colocan los marcos de ADM, sobre todo para los portales de entrada y salida, que son la zona descomprimida. Vean ahí cómo estamos colocando y banqueando para colocar los marcos de ADM. Esto es cajón. No, esto es yesca, perdonen. Los manipuladores para hacer todo el revestimiento de los túneles de desvío. Ahí está la excavación
en esta zona fue donde se presentó la falla colapso. Dicen que ayer fue día del geólogo, pero hijos, son tremendos los geólogos. Las cimbras para efectos de poder colocar el concreto hidráulico, vean la maquinaria, la actividad que tiene un túnel es fantástico. Y yo estaría haciendo, jóvenes, mucha de la vialidad de esta ciudad, la estaría haciendo con obras subterráneas. Bien, con estas fotos y con estos comentarios están los jumbos. Hacer todo el cálculo de ciclos, costos, precios unitarios, procedimientos de construcción de jumbos y de acarreo y de maquinaria se vuelve padrísimo. Bueno, es todo un reto muy padre. Con esto estaríamos acabando prácticamente túneles de desvío. Vamos a ver a partir de la próxima clase la página, y se las voy a mandar por Classroom, la página de presas y embalses para fijar algunos conceptos, y estaríamos entrando la próxima semana para efectos de poder, de que ustedes avancen en su tarea. Vamos a hacer una repasada de tránsito de avenidas, el manejo. Les voy a mandar el programa de tránsito de avenidas. Ayúdeme, Claudia, por favor, si puede. Sí, claro. Y en un momento dado vemos también de una vez funcionamientos de vaso para luego ver presas, vertedores y obras de toma. Muchachos, que tengan un bonito fin de semana. El 2 de octubre no se olvida.